Buenas, gente de Mecánica Racional. Vamos a resolver el ejercicio número 2, o por lo menos una parte del mismo. Me interesa, digamos, encararlo para hacer algunas aclaraciones, dado que hay que aplicar un poquito de teoría matemática en este. Vamos a hacer como hicimos en el anterior. Vamos a leerlo. Problema número 2, enunciado. Durante una operación de ensamblaje, el brazo de un robot, figura 5, se mueve a lo largo de una línea recta durante un intervalo de tiempo de t igual 0 a t igual 1. Su posición está dada por y nos expresa una función de la posición respecto al tiempo, dada por esa ecuación, la cual debe estar expresada en pulgadas. Muy bien, tenemos que determinar el desplazamiento del brazo, el valor máximo y mínimo de la velocidad y el valor máximo y mínimo de la aceleración. Ya antes de anotar cualquier cosa, nosotros con nuestro conocimiento que tenemos de análisis matemático, ya podemos intuir que hablamos de máximos y mínimos de funciones. Ya que estamos evaluando variables que son funciones de otras variables, recordemos que los máximos y mínimos son puntos de las funciones donde la variable toma redundantemente valores máximos y mínimos, pero se da la particularidad que estos pueden estar en los extremos o en puntos intermedios de la función, del intervalo evaluado. Si está esos máximos y mínimos en puntos intermedios, podemos evaluarlos mediante la derivada primera de esa función y sabremos qué puntos son máximos o tal vez mínimos cuando la derivada es igual a 0. Sabemos que cuando la derivada se hace 0, la pendiente de la recta tangente es 0, entonces sabemos que la curva, digamos, gráficamente estuvo ascendiendo y desciende, sería un máximo, o venía descendiendo y empieza a ascender, sería un mínimo. Más allá de que había también un método matemático para saber si estábamos frente a un máximo o un mínimo, ténganlo presente eso en cualquier otro caso, pero en este caso nos vamos a dar cuenta muy fácilmente si se trata de un máximo y mínimo, ya que podremos evaluar los extremos también. El título, problema 2. Ustedes van a anotar el enunciado, en el borrador no hace falta, pero en el archivo que ustedes vayan a escribir sí, de Word. Y entonces acá anotamos datos. Sabemos que t igual 0 a t igual 1. Lo pueden escribir así, lo pueden escribir con otra notación, no importa. Mientras sepamos que la t inicial era 0, la t final es 1. Bueno, como quieran escribirlo, lo escriban. Y el otro dato es que hay una función dada para la posición respecto al tiempo, t igual 3, perdón, s igual 3t cuadrado menos 2t cubo, y esto debe estar expresado, se expresa, digamos, esa función en pulgadas. Ustedes sabrán que esta función podría estar expresada en cualquier otra unidad y sería igualmente válida, pero nos dice el ejercicio que debe estar expresada en pulgadas. Entonces nos requiere ya que le expresemos en ese sistema y en esa unidad de ese sistema. Entonces nos pide incógnitas: desplazamiento del brazo, lo vamos a llamar por la letra S, como está en la figura. B, el valor máximo y mínimo de la velocidad, voy a escribirlo como v máxima y v mínima. Y el C, la aceleración máxima y la aceleración mínima. No nos está preguntando cuándo se da cada uno de esos valores, sino cuáles son esos valores. Así que nos está preguntando las magnitudes directamente de velocidad máxima y mínima, no en qué momento se da. Que eso puede ser parte de otra respuesta o un accesorio de la respuesta, pero por lo menos no es de interés para quien sea que no está requiriendo este problema. Entonces, en este lado vamos a hacer un pequeño croquis como para
dejar asentado de lo que estamos hablando, esta garra de un brazo robótico se desplaza un espacio S que lo hace desde t igual 0 a t igual 1 segundo. Acá habrá una velocidad máxima, una velocidad mínima, una aceleración máxima y una aceleración mínima en algún momento de todo ese recorrido. Puede ser el inicio, puede ser el final, puede ser en algún punto intermedio, no lo sabemos, vamos a averiguarlo. Lo que necesitamos saber entonces es cuánto vale S en esta primera incógnita. Entonces arrancamos con A, pero verdaderamente la primera incógnita es muy sencilla, ya que nos da la ley de la función expresado respecto al tiempo, y nos da que el dato del tiempo, o sea, nosotros podemos saber que con esta ecuación nosotros podemos averiguar qué desplazamiento hubo en cualquiera de momento intermedio entre 0 y 1. Si nosotros ponemos 0, hay desplazamiento 0. Quiere decir que partimos de un desplazamiento 0. No hay, digamos, un desfasaje en el desplazamiento. Evidentemente, con esta función, si ponemos aquí un eje coordenado, parte desde 0, no parte desde otra cota. Digamos, en las máquinas esto se llama home, digamos el hogar, dicho en inglés el home. Generalmente en las máquinas CNC o en los pantógrafos tienen un punto 0, 0, 0, digamos, de las coordenadas, y a partir de ahí parten. Si nosotros le programamos un inicio, supongamos que tengamos esta misma ecuación, pero le agregamos un más 5 pulgadas. Bueno, en este caso, como es lineal, no tiene eje en Y, tiene solamente eje en X. Nuestro momento inicial en T0 sería 5 pulgadas. Entonces, nuestro desplazamiento iría desde la pulgada 5 hasta la otra que queremos averiguar, tal vez. O menos 5, si ponemos acá menos 5, partimos de atrás del home, desde menos 5. Entonces, todas las máquinas tienen como referencia un 0. En este caso, la ley de desplazamiento de este brazo robótico parte desde el 0 y se desplaza siempre según esta ley. Ahora, está bueno a veces analizar un poco cómo es la naturaleza de este desplazamiento. Acá es una función cúbica. Podemos preguntarnos, ¿cómo se mueve este brazo de acuerdo a esta función, digamos? Entonces, podemos plantearnos mentalmente algunos puntos, algunos momentos entre 0 y 1 para ver si toma alguna vez algún valor negativo o si son solamente positivos. A ver, en 0 es 0, fenómeno. En 1, acá vamos a tener 3 y acá vamos a tener 2. Entonces 3 menos 2, 1. Y eso responde de paso, a la incógnita A, que S evaluado en 1 es igual a 3 por 1 al cuadrado menos 2 por 1 al cubo. Entonces S en el tiempo 1, en un segundo, digamos, es simplemente una pulgada, que esa es, digamos, la unidad de cómo se expresa esa función. Entonces en una pulgada. Ahora, si fuese 2, tendríamos 3 por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado 4, por 3, 12, menos 2 al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 12 menos 16, menos 4. Entonces, para el segundo 2, estaríamos en una posición negativa respecto al home. Entonces, es interesante, para quien le interese, digamos, hacer un plot, digamos, una gráfica de qué posiciones toma en diferentes momentos. Tal vez esto
esta función por encima de cierto valor empieza a ser cada vez más negativa, evidentemente. Porque esta parte de la función, al estar restando y al t al cubo crecer más rápido que el t al cuadrado, va a empezar a restarle cada vez más, y una vez que es negativa, empieza a ser cada vez más negativa. Entonces, este brazo evidentemente se movió del 0 al 1 para adelante, y del 1 en adelante empieza a retroceder, y cada vez que sigue aumentando el tiempo retrocede cada vez más. Si fuese, digamos, hay que ver también el intervalo de funcionamiento. Pero está bueno hacer estos análisis como el que acabo de hacer ahora, para ya mentalizarse y hacer ese ejercicio de, a partir de una función de movimiento, cómo se mueve el mecanismo. Porque a veces también encontramos resultados que son contraintuitivos. Digamos, a veces creemos que las máquinas se mueven solo para un lado, cuando a veces oscilan, y a veces, digamos, bueno, o directamente van para un lado y después van todo para el otro. Entonces no nos damos cuenta por qué la posición o la velocidad o la aceleración nos está dando un valor extraño contra nuestra intuición. A veces tenemos que ponernos a pensar cómo es esto, y ya nos damos cuenta que por qué nos da ese valor. Bueno, sigamos para adelante con esto. No es muy difícil. Lo que tenemos que hacer para evaluar el valor máximo y mínimo de la velocidad es, digamos, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que la derivada de la función de posición respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, directamente la velocidad, vamos a derivar esta ecuación y nos da directamente 6t menos 6t cuadrado. Ahora, habíamos dicho que para saber cuándo hay una velocidad máxima y una velocidad mínima, la derivada de esa función tiene que ser 0. Entonces, evaluamos la derivada de esta función cuando es 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es averiguar la derivada de esta función ahora. Entonces, respecto de t, la derivada de b respecto de t, que de paso es la aceleración, pero bueno, no estamos analizándolo como una aceleración, sino más bien para saber punto máximo y mínimo. Que, bueno, obviamente, si esto es la aceleración y nos interesa saber cuando esto es 0, la velocidad máxima o la velocidad mínima se da cuando la aceleración es 0. Como para un buen dato para saber eso. Digamos, cuando cambia el sentido de la velocidad, cuando deja de ascender la velocidad y empieza a descender, la aceleración es 0. ¿Qué significa eso? Que cuando estuvo ascendiendo la velocidad, la aceleración era positiva. Cuando desciende la velocidad es negativa. En el punto justo intermedio en el vértice de la función es 0. Bien, entonces la derivada será 6 menos 12t. Sencillo. Y ahora tenemos que evaluar cuando 6 menos 12t es igual a 0, implica que t es igual a 0,5 segundos. Son segundos porque nos estamos manejando con los tiempos en segundo dados del enunciado. Entonces, sabemos que acá hay un máximo o un mínimo, pero no estamos seguros de si es un máximo o un mínimo. No sabemos exactamente, no podemos estar seguros, a menos que hagamos una comprobación. En este caso, lo que se hace es evaluar la velocidad en 0 es igual. ¿Dónde evaluamos la velocidad en 0? En esta ecuación. Vamos a ponerle 1 por 1. Velocidad en 0 es 0. Velocidad en el otro extremo del intervalo 1 es igual a... tenemos 6 menos 6, 0. Entonces lo que tenemos aquí en 0,5 segundos es una velocidad
máxima, velocidad máxima evaluada en 0,5 es 1,5 pulgadas sobre segundos. ¿Cómo sabemos que es máxima y que no es mínima por la comprobación que hicimos? Bueno, simplemente porque no pudo haber habido una velocidad negativa desde el comienzo, dado que el desplazamiento fue positivo de 1 pulgada. Entonces, si arrancamos en 0 y terminamos en 0, lo que ocurrió en el medio tuvo que haber sido una velocidad positiva que primero ascendió la velocidad y luego empezó a descender hasta 0 de nuevo. Si la velocidad hubiese sido negativa en algún momento, tendría que haber ido para el otro lado. ¿Entienden? Con un desplazamiento correspondiente al signo negativo de velocidad correspondiente a un desplazamiento negativo. Podría haber habido una oscilación donde fue para atrás, fue para adelante. En ese caso, esta ecuación, digamos, la evaluada en 0 debería ser cuadrática o cúbica o más, teniendo más cantidad de puntos máximos y mínimos intermedios, porque si fue para atrás y fue para adelante, tendríamos un mínimo, un máximo o un mínimo desde acá hasta este intervalo, hasta esta parte, y después un máximo mínimo en el otro parte también. Y eso no sucede por esta ecuación que es lineal, la derivada esta de la velocidad. Si la derivada de la velocidad respecto al tiempo es lineal, que es la aceleración, acá lo que hubo fue acá hay una aceleración lineal. ¿Qué significa una aceleración lineal? Visualicemos mentalmente esto como la aceleración. En t igual 0 tenemos una aceleración inicial de 6 pulgadas sobre segundos cuadrados, en este caso. Que luego, a medida que va pasando el tiempo, se le va restando a este 6 las fracciones de tiempo por la constante 12 hasta llegar al extremo, digamos, que cumple el ciclo y va a la velocidad 0. Si el tiempo sigue transcurriendo, la aceleración llega un momento que de 0 pasa a ser negativa. ¿Qué significa una aceleración negativa? La aceleración positiva, digamos, empujó a la garra en sentido de desplazamiento positivo con una pendiente de velocidad positiva, la pendiente siendo la aceleración, pendiente de velocidad positiva. Cuando la aceleración llega a 0 es donde la velocidad es máxima, y luego cuando la aceleración empieza a ser negativa es cuando empieza a frenarse la velocidad pendiente de la velocidad de la aceleración. Cuando la pendiente es negativa, la velocidad empieza a descender. Entonces la aceleración negativa es simplemente un freno, es una desaceleración. Está frenando la garra hasta que llega a 0. La aceleración es lineal y empieza a decrece. Llega un momento donde se hace negativa y sigue decreciendo. Entonces, no solo que la garra en un punto de velocidad llega al máximo, después llega a 0 de nuevo, sino que después va a empezar a retroceder. El desplazamiento va a empezar a retroceder, la velocidad se va a hacer negativa y siempre creciente para ese sentido. Entonces, a menos que se desconecte la unidad, la garra está programada para ir y volver. Y si no se desconecta, a empezar a acelerar bastante para el otro sentido. Entonces, ese pequeño análisis de movimiento se puede graficar, se puede visualizar de forma gráfica. No nos interesa eso ahora, solamente nos está preguntando los máximos y los mínimos. Entonces, yo quería aprovechar este problema para, digamos, hablar un poco sobre eso, ya que es una muy buena práctica de empezar a visualizar qué significa, digamos, cómo visualizamos toda esta matemática en la aplicación práctica, que es algo que nosotros tenemos que tener, digamos, como hábito y bien practicado mentalmente, dado que digamos, en la vida cotidiana no vamos a estar siempre sentados delante de una pantalla con un simulador que nos diga cómo se mueven las cosas. Nosotros tenemos que tener un cierto hábito de visualizar
el fenómeno físico, entenderlo a través de la matemática y visualizarlo en nuestras mentes, digamos, predecirlo directamente con nuestras mentes, cómo se ve toda esta matemática, cómo se visualiza esto en un movimiento real. Entonces, pasamos a la aceleración, que esto directamente se los voy a dejar a ustedes, porque no quiero que este video sea mucho más largo. Hay que hacer lo mismo para la aceleración, digamos, evaluar la derivada, digamos, si esta es la aceleración, que es la doble derivada de la función de posición, esta derivada una vez en la velocidad, derivada dos veces la aceleración, tenemos que evaluar la derivada ahora de la aceleración en cero. Esto derivado es directamente menos 12, que es una constante. Entonces, ¿qué sucede acá? No podemos evaluar cuando menos 12 es igual a 0. Entonces, para saber cuál es el máximo y mínimo de una función lineal, directamente basta con evaluar la función lineal en sus extremos, ya que en el intermedio van a ser solamente puntos contenidos entre los valores máximos y mínimos de los extremos. Esto es una recta. Entonces los máximos y mínimos serán sí o sí sus extremos. Entonces evaluamos la aceleración en los extremos y tendremos los valores máximos y mínimos de la aceleración, que en este caso es en 0. La aceleración en 0 da 6, que es la máxima, y la aceleración en 1 da menos 6, que es la mínima. Y así se termina respondiendo el problema. Bueno, espero que hayan entendido bien. Cualquier cosa me preguntan en consulta. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.